Y díganme, ¿así se despide a un ídolo? Esto fue lo que pasó cuando Hani y su hermano salieron fuera del ring. Los abuchearon y les aventaron latas, botellas de cerveza en la cabeza. Y merecido, porque fue un robo auténtico. Así se despide a un tramposo, no a un ídolo. Pero qué broma, pero qué pedazo de fraude. Devin Haney, la mayor mentira del box después del Canelo Álvarez. Así es, Devin Haney es la mayor mentira del boxeo después del Canelo, y es que el high-tech Lomachenko el pasado sábado le puso la madriza de su vida, y a pesar de eso la mafia que está detrás del boxeo metió su mano negrota regalándole la decisión unánime al inflado Devin Haney. Llama la atención que es una decisión unánime, ni siquiera les alcanzó para una decisión dividida. No, que no cupiera lugar a duda, ¿verdad? Está bien que hay que ser puercos, pero no tan trompudos. Haney ganó la pelea y retiene sus títulos ante un Lomachenko que quedó devastado por la decisión. Si viste la pelea de inicio a fin y sabes de box, te habrás dado cuenta que este fue uno de los robos más escandalosos de los últimos tiempos. Todo porque tienen que mantener vivo y fresco al producto chatarra que es Haney. Y es que después del sábado las redes sociales estallaron en protestas y siguen estallando. Yo de hecho no iba a hacer un video acerca de esto porque estaba bastante enojado, pero la mayoría de ustedes escribieron e insistieron en que hiciera un video y diera mi opinión. La gran mayoría estuvo en contra de Haney. La decisión pudo haber sido unánime, pero la opinión no está para nada dividida entre nosotros. No somos tontos, el respetable público. Solo los que están enamorados de Haney lo defienden. No se puede defender un robo. Lomachenko es el verdadero campeón y es una lástima que el negocio se anteponga a la calidad. El equipo de Lomachenko van a apelar la decisión, pero lamentablemente se la van a apelar porque esto así es, ya pasó. Lomachenko por su parte dice que no quiere hablar de la decisión. La gente vio lo que pasó y sí, lo vimos ganar realmente. Quien tenga un mínimo conocimiento de box sabe que Lomachenko ganó este pleito. Muchos personajes, muchas celebridades como Shakur Stevenson también salió a defender a Lomachenko. Dijo que Lomachenko es el verdadero campeón y le hubiera gustado pelear contra Lomachenko. Ahora, yo espero que Shakur Stevenson se suba, que se faje contra Haney y que le ponga una buena madrina. Eso sí, Shakur Stevenson tendrá que noquearlo para que no quepa duda y que no le vayan a robar la pelea como se la robaron a Lomachenko. Yo creo que el tiro que viene va a ser Haney contra Shakur Stevenson, porque Stevenson le trae ganas y le trae bastante odio a Haney. A nadie le cae bien un hablador. Y pues con razón Haney andaba tan gallito, con razón Haney andaba tan hocicón, pues ya sabía que los jueces estaban comprados a su favor y lo único que tenía que hacer era aguantar y servirle como punching bag a Lomachenko. Si alguien quiere ver las tarjetas oficiales, se las voy a dejar en un enlace, en el primer comentario para que las analicen. Las tarjetas las compartí en mi cuenta de Twitter. Ustedes denle clic al primer enlace para que vean las tarjetas oficiales y las analicen. Y ya que andan por Twitter, síganme también en Twitter. Oscar de la Hoya también salió a favor de Lomachenko. Inmediatamente después de que se exhibió el resultado de Haney sobre Loma, Oscar de la Hoya tuiteó lo siguiente: cualquiera que piense que Loma no ganó, no sabe ni una mierda acerca de boxeo. Y estamos totalmente de acuerdo con el Golden Boy. Y algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿y a ti en qué te afecta esto, Crypto? Pues sí, nos ofende a todos los que amamos el box y sí nos afecta. Se rayaron con su corrupción, la mera verdad, y al parecer a Julio César Chávez no le pareció lo que su archirrival Oscar de la Hoya tuiteó, porque horas después también se manifestó haciéndole la contraria al Golden Boy, defendiendo a Haney, llamando a Lomachenko cochino. Julio César Chávez mejor debería de preocuparse por su hijo, que ni siquiera puede ir a la tienda a comprarse unas papitas, hombre. Julio César Chávez defiende a Haney nomás por hacerle la contraria al Golden Boy, pues ¿se acuerdan que el Golden Boy terminó con la carrera del César? Con razón Haney andaba tan gallo contra Lomachenko, ¿no creen? Haney sabía que solamente le tenía que aguantar los embates a Loma para retener el cinturón. Y es que Lomachenko se vio grande, se vio soberbio, espectacular, un cardio poca madre y la técnica y la calidad a la que ya nos tiene acostumbrados. Le puso una madrina soberbia, así como la que Huesos, el perro de los Simpsons, le puso a Homero. Lomachenko espectacular y es el campeón del pueblo, sin duda alguna. ¿Qué hay? ¿Qué se vislumbra en el futuro de Lomachenko? ¿Acaso se va a retirar? No lo creo. Me parece que Lomachenko aún no se retira. Quizá
busque la revancha contra Hani. Y si le dan esta revancha, ganaría muchísimo dinero, dejaría una derrama económica muy importante. El Pitbull Cruz ya salió también con la mamada de que quiere pelear contra Lomachenko. Esa pelea del Pitbull contra Lomachenko se me haría más interesante, pero el Pitbull ya le tienen rival y es un rival de medio pelo. No creo que le den la pelea contra Loma y tampoco creo que Hani se vaya a animar a darle la revancha a Lomachenko. A pesar de que están apelando la decisión, lo veo muy difícil. No van a ganar la apelación, ya que la decisión fue unánime. Por eso hicieron una decisión unánime, para que no hubiera posibilidades de apelar. No hubo una decisión dividida. Tampoco creo que Lomachenko se vaya a retirar, porque por lo que vimos en la pelea de este sábado, aún hay Lomachenko para un par de años. Tiene una condición físico-atlética bárbara y aún le quedan un par de peleas antes de ver a Loma en el retiro. ¿Qué opinan ustedes, mi querida audiencia? Yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, y si apenas vas llegando a este canal, que es tu canal, haz lo tuyo y suscríbete. Toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Y qué degenerada y absurda decisión darle los cinturones a este poco hombre de Hani. La rechifla del público se la ganó a pulso. Espero desde el fondo de mi corazón amargo que le den la revancha a Lomachenko, aunque la verdad lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil porque Hani es igual de rajón que el Canelo. Y hablando del Canelo, mis amigos, el que le trae ganas al Canelo también, porque hay una fila, se están formando para partirle la madre al Canelo. Y esta vez el que le trae ganas al Canelo es Conor McGregor de la UFC. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes ven, se imaginan una pelea entre el bulto de Canelo y el asesino de McGregor? Creo que el Canelo puede ganar mucho dinero. McGregor tiene más billete que el Canelo, es más millonario que él y lo andan buscando, pero tendrá que hacer fila porque varios boxeadores se quieren madrear al Canelo. Como Benavides, por ejemplo, que ya presentó una propuesta oficial. Ya le mandaron la propuesta y tiene 10 días el Canelo y su equipo para mandar su respuesta. Me gustaría ver que el Bandera Roja le ponga una buena madrina al Canelo, y después me encantaría que el asesino McGregor lo trepara a la jaula y le pusiera una buena estrangulación, un buen mataleón a este bulto. Sería una excelente botana. ¿Y ustedes qué opinan? Pues vaya fraude nos tocó presenciar este sábado pasado, pero dentro de todo la pasamos muy bien. Mi hermano Richie y su servidor estuvimos en la narración en vivo y la pasamos bien a toda madre, echando pulque, echando cotorreo con ustedes, y les damos las gracias a todos los suscriptores que estuvieron con nosotros en el en vivo este pasado sábado. Ustedes son lo máximo. La verdad que es una energía muy padre cuando transmitimos en vivo para todos ustedes. Recuerden que les voy a dejar las tarjetas oficiales en la descripción, y en el primer video les voy a dejar el link a mi Twitter donde acabo de postear las tarjetas oficiales para que lo analicen, para que chequen bien y que se den cuenta que de ninguna manera esos números son reales. Si viste la pelea, si la checaste, si la analizaste, te darás cuenta que esos números son absurdos, son ridículos. Es por eso el coraje, es por eso nuestra frustración como fanáticos del buen box. No somos fanáticos de ídolos de papel y tampoco nos tragamos lo que el marketing nos dicen que es bueno. No, nosotros queremos calidad y sabemos admirar la calidad. Sabemos que Lomachenko ganó y sabemos que Lomachenko es el campeón del pueblo. Y vamos a estar también en vivo este 27 de mayo, donde va a ganar el Bronco Lara en su primera defensa, mis amigos. Es una revancha para disfrutar. Mauricio Lara defenderá por primera vez su campeonato de peso pluma AMB contra el necio de League Woods, al que destronó por nocaut técnico en el séptimo round en febrero. Y digo necio porque League Woods no tiene nada que hacer, simplemente no le embonó el chile. No le pareció que un mexicano que fue llevado como gran sacrificio saliera de Inglaterra coronado como campeón. Se presagiaba una revancha directa después de que Lara pusiera fin el primer encuentro con un brutal gancho de izquierda, ¿se acuerdan? Mostrando una valentía de soldado. Woods se puso de pie, pero no estaba en condiciones de continuar y su esquina tiró la toalla. Se rindieron y se rajaron. Hicieron terminar la pelea antes de que pudiera reanudarse la acción. Lara, de 25 años, pretende emular a algunas de las leyendas del boxeo mexicano que le han precedido con una memorable racha de victorias como campeón. Y Wood quiere recuperarse de inmediato y aspira a recuperar su cetro porque no le embonó el chile. No le pareció que un mexicano lo destronara. Con la ayuda de Dios nos vamos a ver este sábado 27 de mayo para la revancha del Bronco Lara contra League Woods. Y antes de irme, mis amigos, quiero hacerles una atenta invitación a que se hagan miembros del canal y nos sigan apoyando con harta enjundia.
Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad. Gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tu super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más. Y mis amigos, esto es todo por el día de hoy. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, mi hermano, mi socio, mi amigo, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Gracias por esta enorme oportunidad de trabajar contigo. Es el mejor trabajo de mi vida. Si les gustó este video, compártelo en todas tus redes sociales porque eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Tenemos que llegar a 40,000 en un par de semanas y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios yo no soy nada. Este güey no le gana ni a Tyson Fury ni a nadie. Mejor que se vaya a fumar y a tragar, porque es para lo único que sirve. Gran decepción Andy Ruiz, pues con razón.